día de hoy tenemos una clase muy interesante que se va a realizar referido a un tema de suma importancia para toda la comunidad académica, toda la comunidad jurídica, pero también nos va a poder permitir a nosotros poder entender cuál es el funcionamiento correcto del equipo de apoyo jurisdiccional y obviamente también cuál es el rol que se cumple en el despacho del juez. ¿Se me escucha correctamente, por favor, Reader? ¿Me confirmas? Sí, muy bien, doctor. Igual, si hay una interferencia del internet, con mucho Por gusto favor, me lo haces saber. le estaré llegando la Muchas información. gracias. Gracias, doctor. Excelente. Gracias, Reader. Muy amable como siempre. Bien, doctores, el día de hoy tenemos una clase muy interesante que está referido al equipo de apoyo jurisdiccional. Y ustedes se preguntarán cuál es el rol, cuál es el fundamento, cuál es la especificación que ocupa este equipo de apoyo jurisdiccional dentro del despacho del juez, los proveídos, de qué forma se tiene que analizar de una forma idónea, cómo se proyecta correctamente, y es lo que les voy a tratar de explicar para que ustedes puedan también comprender de una manera concisa, de una manera precisa, cuáles son esos puntos que nos van a contravenir en esta sesión del día de hoy. Como primer punto, tenemos que englobarnos en una parte primigenia, en una parte general, en una parte jurisdiccional. Y como ustedes bien saben, el Poder Judicial del Perú tiene tres funciones específicas. La primera es una naturaleza jurídica como tal. En esa naturaleza jurídica como tal, nos va a contravenir la siguiente pregunta. ¿Cuál es el poder que establece el Poder Judicial? Esto emana del propio Estado. Les comento un poco la historia, les comento un poco cómo nace. Cuando se realizó una separación de poderes, Montesquieu hizo la separación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, correcto. Pero esto va a emerger del acto democrático que se puede establecer en acuerdo a lo que enmarca la Constitución Política del Perú. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de poder administrar justicia. Es la primera naturaleza principal, es la primera naturaleza esencial que obviamente nos va a conllevar a nosotros a poder entender cuál es el funcionamiento que se viene estableciendo por parte del Poder Judicial. Ahora, como funciones generales, nosotros tenemos que entender que esto conlleva a actos jurisdiccionales por los propios órganos que dependen del Poder Judicial. Y es ahí la siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál va a ser el rol primigenio? ¿Cuál va a ser el rol exacto que se tiene que establecer? Y más aún en el Poder Judicial, ¿cuál va a ser el rol específico del asistente y del apoyo jurisdiccional? Es por ello, doctores, que he tratado de poder explicarles, o les voy a explicar en las diapositivas subsecuentes, cuál va a ser la materia, cuál va a ser el aspecto cognitivo que se tiene que mantener y obviamente a los que se encargan de administrar justicia, cuál es mi recomendación que siempre se viene dando al momento de poder encontrarse en algún tipo de crisis, en algún tipo de problemática o de manera pragmática que se viene conllevando. Ahora, entendamos algo muy interesante. Doctores, ya hablamos de la naturaleza, ya hablamos de las funciones, ahora hablemos de la propia jurisdicción. La competencia como tal del propio Poder Judicial se va a entender ante todo el territorio y ante todo el Estado peruano para poder emergerse y obviamente también ejercer un control jurisdiccional. Pero a ello nos conlleva la siguiente pregunta. Usted ya nos ha explicado la parte teórica, la parte jurisdiccional, la parte jurídica que toda persona o todo estudiante de derecho conoce. Ahora, pasemos a los que nos tenemos que centrar. ¿Cuáles son los órganos del Poder Judicial? Estos órganos se diferencian, o bueno, se manifiestan en un orden jerárquico, en un orden paulatino que ustedes tienen que conocer. El primer orden, doctores y doctoras, encontramos a los órganos de alta dirección. Eso nos conlleva a poder establecernos a la presidencia del Poder Judicial, donde se encuentra la presidenta o el presidente del Poder Judicial, que obviamente dentro de cada uno de los funcionamientos vamos a poder encontrar a la sala plena de la Corte Suprema. Como segundo funcionamiento vamos a tener a los jueces supremos, a las personas que conforman a cada uno de los integrantes de manera provisional, si es un juez supremo titular, un juez supremo provisional, va a depender mucho esa organización que va a estar referido a los órganos de alta dirección. Y como tercer elemento,
tenemos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esto nos va a conllevar a que también se puede encontrar la ANT, la Autoridad Nacional de Control. Y en ese extremo también las personas que van a poder designar o proponer en algún extremo quién puede ser el próximo juez supremo según las postulaciones, según el organigrama que se viene estableciendo, y quién va a ser la persona que va a ocupar el cargo de presidente o presidenta del Poder Judicial. Eso, en una primera mano, en ese extremo nos va a conllevar a poder entender los órganos de alta dirección. ¿Correcto? Pero también nosotros tenemos que tener en consideración que si existen órganos de alta dirección, también tiene que haber organismos de control. Así como toda institución pública tiene, como el Ministerio Público, como el Ministerio, como el Fuero Militar Policial, entre otros, las propias universidades, tienen un órgano de control interno, acá va a existir una variación. Acá va a tener el famoso OCMA. Y esto lo que va a poder cautelar o va a poder establecer es que existe un control hacia los magistrados. Si es que el magistrado tuvo cierta parcialización en la propia decisión, nosotros nos vamos a poder centrar y vamos a poder acudir vía queja jurisdiccional a este órgano de control. En algún extremo también existía la famosa ODECMA, y esa famosa DECMA lo que también contemplaba era de alguna u otra forma los actos arbitrarios que podrían cometer los magistrados. Pero cuando ya se centralizó todos estos organismos, nos dimos cuenta de algo muy interesante, doctores, que cabe la necesidad y cabe la responsabilidad de que exista una unidad nacional, un aspecto cognitivo y necesario para poder controlar cada uno de los aspectos paliativos del juez, del órgano jurisdiccional y más aún de la competencia que va a poder emerger dentro de las funciones que se establecen. Ahora, llevemos otro punto. El órgano de defensa jurídica. Ya hemos pasado un órgano de alta dirección, ya hemos establecido un órgano de control, ahora basémonos en un órgano de defensa jurídica. Eso nos conlleva a nosotros poder entender quiénes son las partes accionantes. Y como primera parte accionante vamos a encontrar a la Procuraduría Pública, que va a poder establecer de alguna u otra manera los intereses del Estado. Y también va a conllevar a un auto necesario de poder enmarcar la legalidad y esclarecer los hechos dentro de las implicancias que pueda tener alguna afectación en el Estado. Posteriormente encontramos a los órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales que van a tener una forma paliativa, una forma descentralizada, una forma desconcentrada, que obviamente va a tener esa función externa de poder ayudar y coadyuvar con el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Pero es acá, doctores, donde nos centramos el día de hoy. Los órganos de administración interna, los órganos de apoyo y los órganos de asesoramiento. ¿Correcto? Y ustedes se preguntarán, entonces, usted ya nos ha explicado, doctor, cuáles son los puntos paliativos, cuáles son los puntos necesarios que tenemos que tener en consideración dentro de la presente ponencia, dentro... sí, Leslie, te escucho. Bien, dentro de la presente ponencia, dentro de la presente evento académico, y vamos a llegar a un punto muy importante, que está referido a los órganos de asesoramiento y a los órganos de apoyo. Es ahí, doctores, cuando ustedes van a poder entender de una manera más taxativa, de una manera más puntual, cuáles van a ser esos elementos que van a poder conllevarnos a nosotros poder entender el correcto funcionamiento de la misma. Entonces, doctores, doctoras, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que está referido a cuáles son los órganos o cuáles son los principios que nos van a conllevar el regimiento de la labor judicial. Entonces, tenemos que entender de una forma externa, de una forma puntual, cuáles son esos equipos y obviamente cuáles son esos aspectos cognitivos que nos van a conllevar a nosotros poder entender estos principios fundamentales. El primer principio, doctores y doctoras, está referido a la independencia. Es independencia judicial, es independencia que nos va a poder permitir actuar con el profesionalismo por parte del juez, pero también va a ser la función del apoyo jurisdiccional de actuar con la debida objetividad. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. El rol del asistente jurisdiccional
es de actuar y coadyuvar en toda la información que se pueda prestar hacia el juez. Pero ese aspecto cognitivo nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Se tiene que actuar con un profesionalismo? ¿Se tiene que actuar con objetividad? Claro que sí. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, doctores y doctoras, porque va a ser responsabilidad no solamente del juez, sino que también del equipo que tiene a mando y obviamente también va a poder conllevar un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Algo que muchos se ha cuestionado, doctores y doctoras, les comento, es la forma y el método que se viene estableciendo por algunos jueces. Y les explico por qué. Porque en ese extremo nosotros tenemos que entender algo muy importante, que todos estos elementos, todos estos actos nos conllevan a nosotros poder partir de la siguiente pregunta. Algunos jueces tienen un chip inquisitivo, tienen esos sesgos que conllevan a también poder actuar en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Y obviamente también nos conlleva la siguiente pregunta. ¿Por qué tienen ese chip? ¿Por qué tienen esa forma de poder actuar de una manera inquisitiva, de una manera distinta a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que al existir una variación de la forma, al existir una variación del método, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que esa independencia jurisdiccional, que esa labor que se viene realizando de una manera taxativa y específica, nos conlleva a nosotros poder entender cuál va a ser el apoyo que nosotros tenemos que presentarle al juez. Y ahí cabe ya la siguiente pregunta. ¿Es un apoyo objetivo? ¿Es un apoyo primigenio? ¿Es un apoyo necesario? ¿Y de qué manera nosotros podemos ejemplificar y obviamente también dignificar el correcto funcionamiento de la administración de justicia? Entonces, partamos de la siguiente pregunta. ¿Actualmente los jueces vienen actuando con objetividad? Yo creo que algunos jueces sí, algunos jueces no, pero obviamente también nos va a conllevar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el camino correcto que nosotros tenemos que tener para poder actuar con esa objetividad? Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante. La forma, el método, el acto que va a conllevar a cada uno de estos elementos paliativos nos conlleva a nosotros poder entender que tiene que establecerse en el marco del debido proceso. Pero ese marco del debido proceso, ¿cómo se va a conllevar? ¿Cuál va a ser la labor principal que se tiene que entrever y obviamente también que se tiene que dar de una manera taxativa y de una manera puntual? Ahora, mucho también se ha hablado de que existe un nuevo un nuevo despacho judicial. Y sí, verdaderamente. Posteriormente, en el año 2023, si no me falla la memoria, existió una unidad organizacional que permitía que puede existirse un control taxativo y un control puntual de todas las cortes superiores de justicia del país, con la única función de poder, primero, separar las funciones jurisdiccionales y separar las funciones administrativas. Esto lo que nos va a conllevar es a que pueda existir uniformidad en la estandarización y predictibilidad de todos los procedimientos en área administrativa. ¿Por qué? Porque nos conlleva la siguiente interrogante. ¿Cuál va a ser entonces el funcionamiento que va a tener el asistente judicial, el que va a tener el asistente jurisdiccional y obviamente también de qué forma y de qué método puede actuar de una manera más objetiva y más taxativa? Entonces, nos cabe la siguiente pregunta para nosotros poder entender que tienen que tener tres elementos específicos: una mejor infraestructura, una dotación de equipos informáticos necesarios y obviamente también de que se puede establecer en un módulo corporativo que va a poder ayudar no solamente a los juzgados civiles, sino que también a los juzgados penales. Ahora, ya les expliqué la función que viene estableciéndose por parte de los jueces, que se viene realizando de una manera taxativa, de una manera necesaria. Ahora pasemos al rol fundamental que ocupan y que se tienen que establecer de una manera sistemática en el despacho del juez. Cuando nosotros hablamos de una recepción en las etapas de gestión documental, tenemos que nosotros darnos cuenta que va a implicar no solamente a la correspondencia o al acto que va a poder ser presentado mediante un escrito, que va a poder ser recepcionado y que va a poder ser remitido al juez, obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos formales. Primero, que tenga toda la información exacta de la persona, el juzgado correspondiente,
el delito que se viene en materia de contravención. Y obviamente esto lo que va a poder conllevar es que exista un filtro necesario para poder establecer esta etapa de gestión documental. Y entonces nosotros vamos a poder entender que esto va a tener un acto de clasificación. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es que va a ser en una segunda instancia, va a ser en el primer juzgado, en el segundo juzgado, vamos a tener que entrever quién es el juez. Y obviamente también les comento algo, si es que existe o está contraviniendo el plazo razonable para que pueda emitirse un pronunciamiento. Esto nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Con los cambios a propósito de la pandemia a raíz del COVID-19, nosotros tenemos que darnos cuenta que el correcto funcionamiento que se tiene que establecer por parte de la Administración de Justicia va a contravenir a un correcto funcionamiento no solamente de los actos contraproducentes que va a establecerse dentro del procedimiento y dentro del Poder Judicial, sino que también tienen que existir puntos de acopio necesarios para poder establecer información exacta y necesaria de lo que nosotros tenemos que contravenir dentro de la Administración de Justicia. Entonces, recepcionamos la información de una primera mano y como segunda instancia, ¿qué es lo que nosotros vamos a originar? Una clasificación que nos va a contravenir dentro del despacho judicial. Y ese despacho judicial va a ser rol y funcionamiento del asistente de juez, del apoyo jurisdiccional que se va a poder establecer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuál va a ser el destino específico que se va a poder establecer. Esto nos conlleva un tercer camino, un registro. Y esto nos va a poder conllevar a que se le pueda asignar un número de expediente correspondiente a la materia, correspondiente a la etapa, correspondiente al hecho, que va a poder identificarse dentro del proceso y obviamente también va a poder radicar dentro de la necesidad subjetiva y objetiva que se puede establecer dentro del proceso penal. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos doctores. Esta necesidad de registro, esta necesidad de poder actuar de una manera objetiva, de una manera taxativa, nos conlleva a la siguiente interrogante. ¿Se viene cumpliendo esto por la etapa jurisdiccional? La pregunta, bueno, la respuesta es sí y también va a depender la situación. Les explico por qué. En algunos casos, no en todos, doctores, a veces existe que, como en todo juzgado, como en toda corte, existe excesiva carga laboral, ¿correcto? Pero nos conlleva a nosotros entender al equipo de apoyo jurisdiccional, a los que son asistentes jurisdiccionales, en poder entender el correcto funcionamiento de la administración de justicia, pero también conocer a su juez. Si en algunos casos ustedes se han dado cuenta, los que son especialistas o los que son del equipo de apoyo, el juez le manda a poder proveer, al poder dictaminar una sentencia, porque ya tienen el raciocinio de ustedes, ya conocen los hechos, solamente falta la fundamentación correcta y específica que se puede dar. Pero obviamente también nos conlleva la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que sucede con estos cambios? Porque lo único que hace el juez por la misma carga excesiva que tiene es cambia esto, modifica esto, examina esto, pon la jurisprudencia como tal, porque él ya tiene una decisión tomada que nos va a poder permitir actuar con objetividad. Pero también tenemos que nosotros entender que estos actos receptivos, que estos actos primigenios, nos van a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Viene funcionando de una manera taxativa, viene funcionándose de una manera ejemplificada cada uno de estos presupuestos? ¿O cuál es el requisito indispensable que nosotros tenemos que establecer? Y es ahí donde llegamos a una etapa muy indispensable en esta etapa de gestión documental por parte del equipo de apoyo jurisdiccional, que es la distribución. Esta distribución, doctores y doctoras, que nos va a conllevar a cada uno de nosotros a entender cuáles van a ser los actos correspondientes al despacho del juez. Se tiene que tener una correcta recepción y obviamente también una debida trazabilidad. Eso nos va a conllevar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué existe demora en nuestros procesos judiciales? ¿Es culpa del juez? ¿Es culpa del asistente? ¿Es culpa de la carga procesal que se viene manteniendo en dicho juzgado? Entonces, lo único que yo les puedo decir de una manera más técnica es lo siguiente. En algunos extremos no pasa un control de admisibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que para nosotros poder establecer
cierto requerimiento, tienen que haber requisitos específicos que cumplan lo que establece la normativa, lo que establece el código, y obviamente también que cumpla un correcto funcionamiento en la administración de justicia. Pero existe ese proceso de dilación cuando no se tiene la debida razonabilidad dentro de este funcionamiento por parte de algunos abogados. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Ese funcionamiento solo se tiene que dar de una manera específica, de una manera taxativa? Yo creo que sí, pero también va a depender cuál va a ser el rol fundamental del juez. Si el juez actuó de una manera específica, si el asistente jurisdiccional, si el apoyo judicial, si el asistente legal recepcionó correctamente, vamos a poder establecer una correcta llegada de información. ¿Y qué es lo que pasa? Porque algunas veces pasa cuando se equivocan de juzgado o no recepcionan y no ponen una codificación correspondiente. Existe un alargamiento del plazo. ¿Quién es el responsable? Entonces, entonces, nosotros tenemos que entender que no solamente esa misiva, ese interrogante se va a poder encontrar de una manera puntual y ejemplificada dentro del proceso penal, sino que también nosotros tenemos que entender que esos actos funcionales y esos actos primigenios van a tener un correcto funcionamiento en la administración de justicia. Ahora, entendamos algo muy interesante, queridos doctores. No solamente esos actos de gestión, esos actos paulatinos, van a tener esa llegada al momento de poder tener ese acopio de información, sino que también nos va a conllevar a nosotros a poder entender si el rol fundamental que se viene ocupando, que se viene dando en la administración pública, viene teniendo un rol fundamental en las decisiones de los propios jueces. Y es ahí donde nosotros nos vamos a tener que poner en el marco ejemplificado. El apoyo que viene teniendo el juez por parte de los asistentes jurisdiccionales, por parte del sistema, que el único propósito es poder ejemplificar, actuar de una manera más célere y objetiva, ¿se viene dando de una manera correcta? Yo creo que sí, pero va a también depender de la capacitación que tenga el asistente jurisdiccional o el asistente de juez. Porque se ha visto que en ciertas postulaciones no cumplen los requisitos y al momento de poder establecerse, entran a la plaza, entran al requerimiento. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las personas que van a ocupar un cargo público, un cargo de apoyo jurisdiccional, de un cumplimiento específico dentro de la administración pública, tienen que ser personas capacitadas y que conozcan el sistema. Porque ahí va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros al momento de poder actuar con una objetividad y dentro de también de poder actuar en el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esa forma, de esas funciones que se van a poder establecer dentro del despacho del juez y obviamente también dentro del apoyo jurisdiccional. Pasémonos a lo que nos interesa, pasémonos a lo que nos viene estableciendo de una manera taxativa y de una manera puntual dentro de estos requerimientos. Les comento algo muy interesante. El equipo de apoyo jurisdiccional o el equipo que apoya al juez de una manera u otra tiene que tener cuatro funciones básicas. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? La primera función es de asistencia. Asistencia de una manera específica dentro del horario laboral, dentro del horario y las facultades que se han establecido mediante el contrato que ellos han firmado y obviamente dentro de los requerimientos que establezca la ley orgánica del Poder Judicial y las funciones específicas que tenga y se puede establecer por su jefe inmediato. Dentro de ello pasamos a la siguiente interrogante, las proyecciones de oficios. Cuando un asistente jurisdiccional establece o materializa las propias proyecciones de oficios, nosotros nos vamos a encontrar en la siguiente disyuntiva. ¿De qué manera va a poder establecerse los oficios correspondientes para poder llegar a cada una de las partes y obviamente también actuar con una debida objetividad? Es ahí donde nosotros tenemos que entender que el rol fundamental del asistente jurisdiccional va a ser que todo el acopio de información va a tener que ser materializado y va a tener que ser ejemplificado en cada una de las sentencias que se puede emitir por la parte razonada, por la parte explicativa que viene dando el juez. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender la siguiente interrogante. Esa proyección de oficios, ¿de qué manera se tiene que dar? Se tiene que dar
con cada uno de los aspectos necesarios que vienen teniendo cada una de las partes y obviamente establecer un marco cognitivo que pueda dar un principio de inmediación a cada uno de los sujetos procesales. En términos simples, en palabras más coloquiales, el juez es el llamado a existir o dar un pronunciamiento objetivo y el asistente a poder recepcionar cada una de las ideas principales de cada uno de los sujetos procesales para poder plasmarlos en cada una de estas proyecciones que son tan necesarias y obviamente que nos van a poder permitir actuar con objetividad. Ahora, pasémonos a algo muy importante, doctores. La proyección de decretos. Cuando nosotros hablamos de la proyección de decretos, tenemos que darnos cuenta que no solamente tiene que establecerse en el marco regulador y específico que va a tener el juez, sino que también nos va a conllevar a cada uno de nosotros entender cuál va a ser el funcionamiento que se va a poder establecer dentro de la administración pública, dentro de la administración de justicia. ¿Cuáles son los decretos supremos? ¿Cuáles son los decretos que se van a establecer de una manera vinculante, efectiva, retroactiva y obviamente también vamos a poder llegar a la última etapa que es la proyección de autos? Autos admisorios que van a poder también dignificar dentro de la parte procesal unas funciones básicas que va a tener también dentro del apoyo jurisdiccional. Entonces, les he explicado de una manera puntual, les he explicado de una manera simple para que ustedes puedan entender cada uno de los requerimientos que se van a poder encontrar dentro de la Administración de Justicia y dentro de un despacho judicial. Pero cabe la siguiente pregunta, doctores. ¿Estos van a ser los únicos requisitos que van a tener los asistentes judiciales? Yo les comento que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo muy interesante. Estos actos, estas acciones que viene realizando el equipo de apoyo jurisdiccional, nos conllevan a una siguiente interrogante, una siguiente posibilidad. Cada acción, cada hecho que nosotros tenemos que entender y darse de una manera taxativa, de una manera puntual, nos va a conllevar a nosotros poder entender de qué forma y de qué método va a tener que actuar dentro del juez y dentro del propio despacho judicial. Les comento. En algunos extremos, no quiero generalizar muchos actos, había ciertos jueces que le encomendaban toda la responsabilidad al equipo de apoyo jurisdiccional. Le decían, tú vas a pronunciar, tú vas a proveer, tú vas a proyectar oficios, proyectar autos, proyectar decretos, entre otros. Yo lo único que voy a hacer es la parte que tú me has dado, oralizarlo y ver si es sentenciado o es absuelto. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que en algunos casos el mismo equipo de apoyo jurisdiccional, y se ha visto en provincia, conversaba con los sujetos procesales, conversaba con la familia y le decía, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar en tu proceso. Yo puedo establecer que esa persona pueda ser inocente o pueda ser culpable. Y ahí nosotros vamos a entender algo muy interesante. Vamos a darnos cuenta de cuál va a ser la función específica, cuál es la función taxativa y cuál es la función primigenia que va a tener. Porque obviamente hay un criterio que no lo puede cumplir el asistente judicial, pero sí lo puede cumplir el juez, que es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante como abogados, como asistentes, como fiscales y como jueces. Vamos a darnos cuenta de la siguiente prerrogativa. Vamos a entender que el juez es el llamado a que en las propias resoluciones judiciales pueda emitir una razonabilidad, una proporcionalidad y puede emitir un juicio valorativo de la sentencia que va a emitir. Pero también es el obligado a poder actuar con objetividad y la imparcialidad del caso. Pero ¿qué es lo que sucede en algunos extremos, doctores? Lo que sucede es de que los que tenían conocimiento de que el juez no hacía su trabajo, molestaban a los asistentes judiciales y le decían, oye, mira, por absolver a la persona yo te voy a dar tal dinero. Un acto que obviamente ha conllevado a que los órganos de control interno, los OCMA, puedan también abrir procesos a los jueces y a todo el equipo de apoyo jurisdiccional.
porque también está contraviniendo la legalidad, está contraviniendo actos de corrupción y obviamente también está contraviniendo que exista la transparencia del proceso. Y es un hecho lamentable porque obviamente conlleva a de que no se va a conllevar un correcto funcionamiento por parte del juez y obviamente también por parte del órgano jurisdiccional. Pero en ello tenemos que entender algo muy importante, doctores. El rol fundamental que se va a poder cumplir por parte del asistente de juez va a conllevar una responsabilidad objetiva y una responsabilidad compartida. ¿Por qué les explico esto? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos cuatro elementos que van a conllevar, que van a poder establecerse dentro del juez, dentro del equipo de apoyo jurisdiccional, va a tener no solamente un deber con la sociedad, sino con un deber con el Estado. Y es ahí donde se abren los procesos disciplinarios, se abren los procesos de prevaricato en algunos casos, que obviamente también nos va a conllevar a que pueda existir niveles y actos de recusación. Les comento un caso. Hace 5 días atrás, eh, nosotros recusamos un juez, ¿correcto? ¿Y por qué lo recusamos? Porque él ya había emitido un pronunciamiento de fondo y obviamente también en una apelación era el mismo juez que iba a dictaminar la propia sala, que iba a establecer otro criterio concordante. Entonces lo que nosotros solicitamos fue una inhibición de ese juez, porque ya conocía el caso y obviamente también lo que iba a generalizar era cierta parcialidad, porque en una primera instancia ya nos había dicho de que no teníamos la razón, de que ese no era el camino y obviamente también no contemplaba la medida cautelar que nosotros estábamos estableciendo. ¿Correcto? Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. El equipo de apoyo jurisdiccional ocupa un rol fundamental de esa forma. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esa coadyuvación de trabajo conjunto que va a poder permitir, primero, establecer una correcta sentencia, un correcto funcionamiento con los parámetros necesarios, va a poder enmarcar de cuál es la necesidad y cuál es el punto neurálgico que tenemos que partir. Al momento de poder nosotros inhibir un juez, tenemos que entender algo muy importante, que no ha tenido la razonabilidad, pero obviamente también incita al juez de primera instancia o incita a la sala superior que obviamente también plasme cada uno de los puntos que él crea conveniente para que no pueda ser nula esa sentencia. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa con el equipo de apoyo jurisdiccional? ¿Es eficiente? ¿No es eficiente? ¿Va a depender? ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos que tener? ¿Se tiene que pagar derecho de piso cuando se ingresa a una sala, a una corte, a un despacho? Yo les comento algo muy interesante. Nosotros tenemos que entender que el equipo de apoyo jurisdiccional no solamente está de una manera taxativa, de una manera puntual para poder hacer labor jurisdiccional. Debe de tener un previo conocimiento y una previa preparación para poder actuar en cada uno de los requerimientos enmarcados por parte del juez para que pueda establecerse un correcto funcionamiento dentro de la función judicial. Ahora, dentro de estos marcos, dentro de esta regulación, tenemos que nosotros encontrarnos en la siguiente instancia. El equipo de apoyo jurisdiccional del despacho del juez, ¿en qué sala se encuentra? En un juzgado, que la labor va a ser de audiencias y de ponencias, en una sala superior, que va a poder establecer o va a haber juicios orales, en una sala superior que solamente va a haber ponencias, en una sala suprema que solamente se va a ver proyección, y obviamente también nos va a conllevar a nosotros entender en qué instancia judicial se encuentra y cuál va a ser la labor que va a poder ser encomendada por parte del apoyo del juez y obviamente por parte del secretario o el especialista que va a poder ocupar un equipo dentro del equipo jurisdiccional. Ahora, entendamos algo muy interesante, doctores. Cada uno de estos requerimientos, cada uno de estos actos nos va a conllevar a la siguiente pregunta. Esas funciones específicas, esas funciones y esos actos que van a contravenir un acto paliativo, un acto necesario, ¿se puede establecer de una manera primigenia? ¿Se puede establecer en el correcto funcionamiento del marco regulador? Claro que sí, pero va a depender
del equipo jurisdiccional, de qué forma viene ayudando, coadyuvando en toda la información necesaria y obviamente también cuáles van a ser esas funciones específicas que se van a dotar. Ahora, basémonos en las funciones específicas del especialista judicial del juzgado y del especialista legal. Yo les comento algo. Cuando existen las famosas postulaciones, doctores, cumplen ciertos requisitos. Piden y exigen que se puedan establecer marcos necesarios para poder ver si cumples ese perfil. Y se ha visto en algunos casos que ciertas personas o ciertos personajes no cumplen ese perfil. Y obviamente también nos va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿De qué forma y de qué método nos va a conllevar a poder actuar con la debida objetividad y con el debido proceso que se tiene que establecer? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy interesante, doctores. Como un primer requisito para poder postular para ser especialista judicial de audiencia o especialista judicial de juzgado o especialista legal, tiene que establecerse un cumplimiento diario en horario laboral, en horarios de días hábiles y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los equipos informáticos, doctores? Les comento, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto va a conllevar al rol y a la asistencia que va a tenerse por parte del juez. Las audiencias programadas, los meets creados, obviamente también el funcionamiento de la sala, que no exista problemas de conectividad, que obviamente también existe un apoyo y un soporte técnico correspondiente para poder realizar un correcto funcionamiento de la administración y obviamente también se pueda desplayar la audiencia. Ese es el rol fundamental de especialista judicial de audiencia y del equipo de apoyo jurisdiccional. ¿Cuál es el siguiente requisito, doctores? Pregonar la realización de la audiencia. Ellos son los responsables de poder realizar la audiencia. Y obviamente también nos conlleva a nosotros poder entender algo muy interesante, que ellos son los llamados a notificar a cada uno de los sujetos procesales, al fiscal, al abogado litigante, al procurador, al tercero civilmente responsable. Y obviamente en ese extremo, ellos son los llamados a que se pueda realizar la audiencia como tal. Entonces, yo les comento algo muy interesante. Ese rol taxativo, ese rol primigenio que se viene cumpliendo de una manera exhaustiva, nos va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Se viene cumpliendo en la actualidad esos requerimientos? Sí, claro que sí. Cuando ustedes son notificados por parte del equipo de apoyo jurisdiccional, obviamente ellos van a notificar la fecha correspondiente. Van a notificarles qué día se puede programar la audiencia. Si es que tienen alguna consulta, si es que tienen alguna duda, poder ustedes conversar con el juez. Y es en ese extremo también que va a poder tenerse como punto necesario con la virtualidad realizar las grabaciones de audio y video para poder también tener la audiencia como tal. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que cambian al fiscal, que cambian de abogado, y ellos son llamados a poder recepcionarles toda la información importante para que puedan ellos tener una adecuada preparación. Entonces, en ese extremo nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. Ese filtro de información nos va a conllevar a nosotros poder entender que va a existir complejidades y obviamente también desafíos por parte del equipo de apoyo jurisdiccional. Pero obviamente también la práctica va a ganar, va a hacer y va a poder materializar cada uno de estos elementos indispensables. Porque obviamente otro requisito indispensable por parte del equipo de apoyo jurisdiccional es descargar y asociar las audiencias grabadas y actas de registro en el sistema informático. ¿Con qué finalidad? En algunos casos, doctores y doctoras, esas audiencias tienen que ser, primero, proporcionadas a cada uno de los sujetos procesales, si es que ellos lo piden, obviamente con la modificatoria, ya se tiene que hacer el pago de una tasa para la recepción de las audiencias, en este caso las grabadas, y obviamente también para que puedan tener toda la información completa y eficaz para poder ejercer una defensa adecuada. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa si es que falla uno de los elementos, mejor dicho,
el especialista, de juzgado, de juez, el legal, ¿qué es lo que sucede cuando falla uno de estos elementos? Va a conllevar un gasto hacia el Estado. Decía algo muy interesante el doctor Celis Mendoza Aima, y obviamente nos hacía reflexionar a cada uno de nosotros, a todos los abogados. Nos decía, ¿ustedes saben cuánto cuesta poder realizar una audiencia? ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto que destina el Estado para una audiencia o un megacaso que se pueda plasmar? Y es ahí donde nosotros entendimos algo muy importante. Por una audiencia simple, el precio o el gasto que se puede generalizar a cada uno de los sujetos procesales es de 800 a 1000 soles por la realización de una audiencia, ¿correcto? Imagínense, doctores y doctoras, cuál es el gasto que se tiene en estos megacasos, en estos actos o en estas audiencias que tienen en algunos extremos etiquetas criminales. Entonces, la recomendación que yo doy, la recomendación que siempre yo hago, no solamente a los fiscales, sino también a los que se encuentran teniendo una labor jurisdiccional, es que sean objetivos, que actúen con la debida razonabilidad y debida proporcionalidad de la medida. Porque en algunos casos he podido observar que ciertos fiscales, eh, ya teniendo el vencimiento del plazo, lo que ellos realizan es una formalización, sin tener elementos de convicción, sin tener elementos acordes que puedan verificar cada uno de los actos que han podido contravenir a una materialización de los hechos, y obviamente también a poder establecer un correcto funcionamiento de la administración pública. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que darnos cuenta que esa función pragmática, esa función específica, va a ser función del equipo de apoyo jurisdiccional. Y esa función nos va a conllevar a nosotros poder entender, ¿se viene cumpliendo ese rol específico? ¿Se viene teniendo en consideración cada uno de estos elementos circunstanciales? Yo les dejo la pregunta a cada uno de ustedes. Otra necesidad y otro requisito indispensable para poder ser especialista, o el perfil que tiene que tener el especialista, es realizar copias de seguridad de los registros de audio y video. ¿Por qué? Ustedes saben que las máquinas, la modernización, en algunos casos, tiende a tener ciertas fallas técnicas. Se lajea la computadora, se entra virus a la máquina, entre otros. Pero obviamente es rol fundamental del especialista de audiencia del equipo de apoyo jurisdiccional que se encuentre en el despacho del juez realizar estas copias de seguridad. ¿Con qué objetivo, doctor? Con el único objetivo de que pueda proporcionarse información y obviamente la transparencia del caso. ¿Por qué? Ha sucedido casos, doctores, donde no se realizó una copia de seguridad de audio y video y se perdió el caso. ¿Cómo recopilamos información? Tenemos que llamar al abogado, tenemos que llamar al fiscal para que nos pueda proporcionar esta información. Y es un beneficio como es una desventaja. ¿Por qué? Porque obviamente, ya que todo se encuentra digitalizado, tiene que existir una celeridad en el proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que esta forma de acto y necesidad va a ser encargado al equipo de apoyo jurisdiccional. Pero ahora, pasemos a una siguiente interrogante. ¿Ellos son los llamados a elaborar el acta de registro de audiencia? Claro que sí. Ellos son los encargados de poder realizar el acta de registro de audiencia. Ellos tienen el rol fundamental y específico de que una vez culminada la audiencia, una vez culminada cada uno de los parámetros, tiene que ser firmado por el magistrado. Porque obviamente esto va a conllevar a que se pueda agregar al cuaderno judicial y esto también pueda ser asociado al sistema. Es asociado al sistema, se notifica a la parte contraveniente, se le corre traslado al, al notificador judicial y él también, de una manera específica, le rinde cuenta a cada uno de los sujetos procesales, al fiscal, al abogado litigante, entre otros. Pero ¿cuál es la otra forma, doctores, que también se viene implementando en la actualidad? No sé si ustedes habrán recordado el famoso SEG, la consulta de expediente judicial. En el SEG, ustedes van a poder observar que cada uno de estos parámetros específicos se va a poder plasmar
siempre y cuando tengas el año, tengas la fecha, tengas el número de expediente, tengas el juzgado, y en algunos casos también, como ha cambiado ahorita la norma, es que también puedas proporcionar un apellido paterno o materno de cada uno de los sujetos procesales, con la única finalidad de que, pueda también existir la transparencia del caso. Hubo cuestionamientos de ellos, sí, porque no garantizaba la publicidad, pero también garantizaba un acceso a la información limitada que tienen que tener solamente conocimiento cada uno de los sujetos procesales. Es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Eso genera un proceso de dilación? Yo creo que no. Lo que va a generalizar es un proceso cognitivo, un proceso específico que cada una de las personas tenga en la privacidad del caso, en el marco también de que las audiencias son públicas y también puedan conllevar un aspecto necesario dentro del correcto funcionamiento. Ahora, redactar resoluciones expedidas en una audiencia va a tener que ser una función específica del equipo de apoyo jurisdiccional. ¿Por qué? Porque nos va a conllevar a cada uno de nosotros entender cuál es la relación que se ha mantenido en la audiencia y obviamente también qué es lo que se ha podido realizar en el transcurso y en el desarrollo de la misma. Un abogado o un fiscal propuso una oposición, dejó en constancia una mala praxis jurídica, es lo que se puede plasmar dentro de la audiencia y obviamente también es función del equipo de apoyo jurisdiccional prestar toda la información pertinente. Les comento un caso. A propósito de este requisito que nos establece también el equipo de apoyo jurisdiccional, nosotros asumimos la defensa de un caso de lesiones graves y en ese extremo, lo que había sucedido es de que ya se encontraban en la etapa intermedia, al plantear las observaciones formales, sustanciales, entre otros. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que sucedió? Pasó algo muy anecdótico. Cuando ya le tocaba sustentar al abogado de ahora hoy mi clienta, el abogado se desconectó y el asistente de juez, hasta el fiscal lo estuvo llamando para que pueda revisar cada uno de estos requerimientos, pero grande fue nuestra sorpresa de que no hubo una respuesta oportuna por parte del abogado, y lo que nos conllevó a nosotros podernos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es rol fundamental del abogado, del juez, del fiscal? Lo que ellos tienen que garantizar es la legalidad del caso. Y la legalidad del caso nos va a conllevar a nosotros poder entender de que no se pueden obviar etapas y no se puede dejar en indefensión a una persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que todo tipo de incidencia, todo tipo de aclaración, todo tipo de constancia que se va a dejar en la propia audiencia, tiene que ser responsabilidad del equipo del apoyo jurisdiccional, del despacho del juez, de poder absolverlo, de poder argumentarlo y en algunos casos también poder aclararlo en la propia audiencia. Ahora, otro requisito indispensable. Se tiene que proporcionar información y documentación necesaria al coordinador de audiencias, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante, doctores. Así como el Ministerio Público, así como el Poder Judicial, así como algunas empresas les gusta trabajar por el nivel de productividad, lo mismo pasa en el Poder Judicial. No sé si ustedes habrán escuchado de las famosas maratones jurídicas que se viene dando, maratones jurisdiccionales, si no me falla la memoria. ¿Qué es lo que sucede ahí? Les comento. Eh, es un día o 2 días, si no me equivoco, donde todo el juzgado resuelve todos los casos en menos de 24 horas, con la única finalidad de que pueda existir menos carga laboral y obviamente también puede existir un pronunciamiento razonable a cada uno de los magistrados y obviamente también puede existir una debida motivación hacia las personas que están siendo sentenciadas o están siendo absueltas. Pero es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy interesante, que estas cortes lo único que buscan es de que se pueda dar un nivel estadístico oportuno. Y es ahí donde nosotros vamos a hacernos la siguiente pregunta. Ellos, al trabajar por productividad, al trabajar de una manera sucinta y específica, tienen la obligación
de poder rendir estadísticas a cada una de las cortes y a cada entidad. Pero en este extremo, el Poder Judicial es el encargado de poder emanar esta información para poder ver todas las resoluciones que han sido empleadas, que han sido emitidas y obviamente también que han sido debidamente motivadas en ese extremo. Pero acá nos conlleva algo muy interesante, doctores, a entender que nosotros tenemos que actuar de una manera objetiva y de una manera táctica dentro del funcionamiento de la Administración de Justicia. Otra función y otra obligación que se tiene que tener por parte de los magistrados y por parte del equipo de apoyo jurisdiccional es cumplir cada una de las obligaciones específicas que se puedan plasmar dentro de ley, que se puedan plasmar dentro de la propia audiencia. Y es ahí donde nosotros vamos a poder establecer un cumplimiento de los reglamentos, un cumplimiento de los manuales. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. El cumplimiento de la propia ley orgánica va a poder encontrarse superditado no solamente al rol jurisdiccional que ocupa el juez, sino que también al equipo que viene teniendo dentro del propio despacho jurisdiccional. Ahora, entendamos algo muy interesante, doctores, y en algunas veces ha pasado. ¿Qué es lo que pasa si es que yo incumplo una obligación que obviamente va a contravenir la legalidad o el debido proceso? Se ha observado en algunas jurisdicciones que algunos jueces le dicen a sus propios asistentes judiciales, le dicen, ¿sabes qué? Quiero que te reúnas con tal persona y obviamente lo que te venga a decir, tú me lo comunicas. Ah, ya, perfecto. ¿Pero quién es el juez? No, el juez es Marcelo Ramírez. Pero se comunicó con el asistente que es Reader y Reader le dijo que toda información que se viene plasmando se pueda trasladar hacia el juez. Pero obviamente nos encontramos en una situación y en un acto de preocupación porque en ese extremo se presta para muchos actos y muchos sesgos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy interesante. El cumplimiento de las obligaciones tienen que estar enmarcados en el marco de la legalidad, de la objetividad y obviamente dentro de los límites máximos permisibles que establece la ley orgánica. Yo no puedo contravenir algo que no se encuentre en mis funciones. Yo no le puedo pedir al asistente judicial que haga algo ilegal con la única finalidad de poder salvarme yo. Es ahí donde ustedes tienen que darse cuenta y saber diferenciar de lo real de las funciones que ustedes vienen teniendo y obviamente también del rol que se viene ocupando de una manera taxativa dentro del órgano jurisdiccional. Ahora, yo les comento algo muy interesante. En algunos casos, eh, en el contrato que firman, seas CAS, seas 728, seas 276, entre otros, dice un parámetro muy interesante después de que te establecen los requisitos, las funciones del asistente judicial, entre otros. Te dice algo muy interesante. Cumplir las demás obligaciones que te encomiende el administrador, el juez, tu jefe inmediato, entre otros. Nosotros tenemos que entender que tienen que ser funciones inherentes al cargo. No pueden ser funciones extraoficiales, no pueden ser funciones desobjetivas, no pueden ser funciones que no enmarquen la legalidad y obviamente no enmarquen la transparencia. Es ahí donde el administrador del módulo penal va a ocupar un rol fundamental de poder actuar con la debida objetividad. Y esa objetividad va a poder plasmarse en el rol fundamental que tiene el equipo de apoyo jurisdiccional. Lo que yo siempre cito y lo que yo siempre recomiendo es que los propios asistentes judiciales, si es que no tienen la debida capacitación, se capaciten, que puedan tener esa rigurosidad al momento de poder establecer las funciones específicas, al momento de poder dictaminar, proveer, al momento de poder establecer un oficio, un decreto, entre otros. ¿Por qué? Porque ellos son los llamados, doctores, a que ellos puedan tener el primer acercamiento a los hechos de materia jurisdiccional, pero también son los llamados a poder velar a la transparencia y a que exista un apoyo necesario hacia el juez. El juez es la persona que va a poder encargarse de la imparcialidad y va a poder encargarse de cada uno de los actos necesarios y obviamente que van a contravenir al correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pero ellos también
se encuentran obligados a cumplir cada uno de los requisitos que les acabo de comentar. Bien, habíamos llegado al tema de especialista judicial, especialista de audiencia y obviamente también cuáles son los requisitos que va a conllevar. Pasemos al primer requisito indispensable para poder ser especialista legal, ¿correcto? Tenemos que nosotros tener en consideración algo muy importante, que dentro de estos aspectos, de estos actos que van a conllevar para poder ser especialista legal, va a tener que tenerse puntos necesarios para poder establecerse. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales funciones que se tienen que desarrollar? La primera función que se tiene que realizar es en la etapa de ejecución de procesos judiciales y obviamente también en cada una de las especialidades. ¿Por qué? Puede ser especialidad civil, especialidad familia o laboral. Y esto lo que va a conllevar es un dato muy interesante, doctores. Al juzgado que tenga una mayor carga procesal, va a poder establecerse también la materia correspondiente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Lo que se establece o lo que se viene dando en la actualidad es una excesiva carga laboral por parte de los juzgados y obviamente por cada uno de los sujetos procesales. Pero también tenemos que entender algo muy interesante, queridos doctores. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Este trámite que se va a entregar o que se va a dar en etapa de ejecución de los procesos judiciales, ¿cuál es el criterio objetivo o paulatino que se va a poder mantener? Tenemos que entender algo muy interesante. Esto va a depender a la capacidad técnica, la capacidad administrativa y obviamente a la función que tú vienes realizando taxativa y paulatinamente. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que entender algo muy importante. La función que tiene que realizar el especialista legal no es como el equipo de apoyo del juez, no es como el del equipo de apoyo jurisdiccional. Ellos ocupan un rol fundamental que se encuentra relegado y específicamente dado al sistema físico de los cuadernos y expedientes y documentos que van a contravenir a la función jurisdiccional. Ellos son los llamados a poder recepcionar toda la información necesaria de los expedientes, de la forma, de los documentos que tienen que tener y obviamente que tienen que proporcionar a cada uno de los sujetos procesales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente cada uno de estos actos contravenientes tienen que tener un orden concatenado, una secuencia cronológica. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, que los asistentes judiciales y obviamente el especialista legal tienen que tener ese perfil y tienen que tener esa función específica al momento de poder actuar con la debida premura, la debida discreción y obviamente también que tienen que actuar en el marco de la legalidad. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Cuando hablamos de priorizar la ejecución de procesos judiciales, cuando hablamos de nosotros tener un acto objetivo, un acto prioritario, tiene que estar relacionado y tiene que estar ligado a la propia tramitación que se va a poder mantener dentro de la especialidad que va a conllevar. Esto nos conlleva a nosotros poder entender quiénes van a ser los llamados para actuar con mayor objetividad. ¿Quiénes son los llamados para poder actuar con mayor antigüedad? Y obviamente nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son esas personas idóneas que van a poder actuar con la debida premura y la debida transparencia del caso? Porque ellos son las personas que tienen esos criterios, que tienen esas propias decisiones y obviamente también en los procesos penales, laborales, entre otros, van a priorizar un mejor trato al justiciable. Van a priorizar un mejor trato a las personas adultas, a las personas mayores, a las personas que se encuentren en un acto de vulnerabilidad. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque obviamente ese es el rol fundamental que se tiene que ocupar, que se tiene que establecer. Y esto nos conlleva a nosotros poder y darnos cuenta de la siguiente interrogante. ¿Cuál va a ser ese rol fundamental que nosotros tenemos que establecer? ¿Cuál va a ser ese requisito primigenio que nosotros tenemos que darnos cuenta para actuar con la debida objetividad? Y esto nos permite a nosotros poder hacer un cambio dentro del paradigma que se tiene socialmente identificado. Entonces, ¿tenemos que ser objetivos? Sí. ¿Tenemos que establecer requisitos indispensables por el propio especialista legal? También. Pero tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Y esas funciones que se van a poder desarrollar tienen que darse en el marco de la legalidad.
Y obviamente también lo que nosotros tenemos que establecer es algo muy interesante. Esos criterios, esas formas van a poder ser relacionadas al correcto funcionamiento que se va a mantener no solamente en la propia antigüedad de la persona, sino que también en el correcto funcionamiento que se tiene que tener dentro de los actos subsecuentes que se van a poder relacionar. Ahora, un rol fundamental, doctores y doctoras, es poder identificar, actuar dentro de los órganos jurisdiccionales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que se tiene que actuar? ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Y es ahí donde nosotros vamos a hacernos la siguiente interrogante. Se tiene que encontrar para la propia ejecución, para la propia materialización, cada uno de los aspectos y de los actos que van a poder decidir las acciones que se requieran realizar, que se requieran manifestar en el acto taxativo, en el acto puntual, para dar un efectivo cumplimiento de la propia decisión judicial, de la propia materia y decisión que se va a poder establecer en el marco de la transparencia. Otro acto fundamental, doctores, es que se tiene que establecer una digitalización en cada caso que pueda existir. Esta digitalización, ¿qué es lo que va a conllevar? Que se pueda colgar en el sistema, que se pueda poner una documentación, que se pueda establecer un número de expediente y obviamente también se pueda llegar a una efectiva ejecución de expedientes identificados. ¿Por qué? Porque como les había comentado, existía una gran problemática de que en algunos casos, al tener expedientes físicos, podría existir un cambio o un acto de ocultamiento de estos propios expedientes. Y a la hora todo ser digitalizado, nosotros lo que vamos a entender es de que la propia sentencia, la propia resolución de consentimiento o la propia resolución ejecutada nos va a poder conllevar a nosotros poder entender cada uno de los documentos primigenios que se van a poder considerar necesarios. Ahora, ¿tenemos que actuar con la debida objetividad? Claro que sí. ¿Tenemos que establecer requisitos indispensables? Claro que sí. Pero también lo que nosotros tenemos que entender es que este funcionamiento va a poder conllevar a que las principales funciones que nosotros tenemos que establecer como equipo jurisdiccional es que tenemos que actuar con la debida objetividad desde que tomamos el conocimiento hasta que emitamos la propia sentencia, en este caso, en representación del juez. Y ustedes se preguntarán, ¿es un trabajo arduo? Claro que sí. ¿Es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad? Por supuesto. Pero ¿cuál es la labor que se tiene que mantener? La labor que se tiene que mantener se va a encontrar ligado al correcto funcionamiento que va a tener el equipo de apoyo jurisdiccional. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Nosotros tenemos que entender que ese funcionamiento, que esa forma, que ese modelo que se va a poder establecer en el apoyo de la función jurisdiccional, tiene que estar ligado al correcto funcionamiento por parte del especialista legal. Pasemos a la siguiente diapositiva, doctores. Otro de los actos que está ligado al propio especialista legal es el revisar los expedientes de ejecución. Cada especialista legal está llamado a que los documentos, primero, ya no se encuentren de manera física, sino que tengan una digitalización. Es más, se tiene que hacer un análisis del expediente. ¿Por qué? Porque ese análisis va a poder permitir que se pueda establecer las acciones que se requieran. Por ejemplo, esto está para subsanación, esto está para un control de admisibilidad, esto está para ejecución, esto no se encuentra en el marco de la normativa vigente, esto no va a proporcionar una proactividad para un mejor cumplimiento, esto no va a poder establecer una mejor decisión judicial, entre otros. Entonces, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Cada uno de los actos, cada uno de los elementos tienen que estar ligados a la función que va a poder establecerse por parte del juez. Pero el juez no solamente va a tener esa responsabilidad primigenia, porque él tiene un equipo que tiene que brindar ese soporte técnico, ese soporte necesario, que obviamente también va a poder categorizar y va a poder explicar un correcto funcionamiento en la decisión judicial que se vaya a tomar. Ahora, otro requisito indispensable está ligado al poder elaborar proyectos de resolución.
Esa elaboración de proyectos de resolución, ¿qué es lo que va a significar? Esto tiene una finalidad que el propio magistrado proceda primero a revisar, proceda a firmar, proceda a devolver, y esto se encuentra en el SIG, en el Sistema Integrado Judicial. Ese famoso SIG que tú como apoyo jurisdiccional, como tú como asistente de juez, tienes que conocer al revés y al derecho, y obviamente también que tiene que tener toda la información digitalizada pertinentemente. ¿Por qué? Porque lo que va a garantizar es de que se cumpla en el marco del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Ahora, ¿esto qué es lo que va a poder permitir? Que se registre de una manera idónea, que se registre de una manera adecuada, que exista un correcto funcionamiento del despacho y obviamente un correcto funcionamiento en el SIG. Y esto va a poder permitir algo muy interesante, que ya les voy a explicar más adelante, de que puede existir la firma del juez. En la parte superior, ustedes van a poder observar que aparece la firma digital del juez, la hora, la recepción, el destinatario, entre otros. Pero nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. Lo que buscamos con esto es poder establecer requisitos indispensables para poder coadyuvar la labor jurisdiccional, pero también va a poder tener una responsabilidad objetiva al momento de poder emitir los autos y obviamente las propias diligencias para la propia ejecución. Si se establecen esos requisitos necesarios, podemos establecer y podemos decir como equipo jurisdiccional, hemos cumplido el debido proceso, hemos cumplido un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y es ahí donde nosotros vamos a poder establecer un correcto funcionamiento de la decisión judicial. Ahora, entendamos algo muy interesante, queridos doctores. Cuando se realiza el seguimiento en ejecución de los procesos judiciales, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. En algunos casos, no en todos, eh, los seguimientos se dan en el portal de la consulta de expediente judicial, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Para todos los delitos? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que son solo ciertos delitos que nos va a conllevar a nosotros poder entender esa materialización. Delitos que van a tener que tener la propia transparencia y publicidad concerniente en la medida. ¿Existen ciertas excepciones? Claro que sí. En los delitos de indignidad y libertad sexual, que obviamente no pueden también existir o tener esa transparencia del caso, porque no va a garantizar un correcto desarrollo de la audiencia y también tiene que existir una protección y tutela al menor, que en este caso ha sido el afectado. Ahora, ¿cuál es la labor del despacho del juez? ¿Cuál es la labor del equipo jurisdiccional? No solamente hacerle seguimiento para la ejecución de los procesos, sino que también el jurisdiccional va a estar encomendado a que esas formas, ese acto, tiene que poder establecerse de alguna u otra forma, de manera específica, de manera puntual y de manera taxativa. Ahora, un rol fundamental y específico que ustedes siempre tienen que recordar es que se tiene que dar cuenta al despacho. ¿Para qué? Para que se elabore, para que se suscriba, ¿qué cosa? Los decretos y se puedan proyectar los autos que no requieran pronunciamiento de fondo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a conllevar a que este equipo multidisciplinario, este equipo de apoyo, pueda tener toda la información exacta y primigenia para poder actuar con la debida objetividad y con la debida transparencia del caso. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, doctores, que ese plazo que se va a poder establecer por ley, ese plazo que se va a poder establecer en el marco requerido para un pronunciamiento necesario y oportuno, va a poder tener la particularidad de que, de que el asistente jurisdiccional, que el apoyo jurisdiccional como tal, pueda tener el tiempo necesario para poder, primero, establecer una correcta motivación de las decisiones judiciales y obviamente también no existe una discrepancia o una futura nulidad en esa resolución que se ha emitido. Ahora, tenemos que entender algo muy interesante, doctores. Cuando hablamos de una manera oportuna, una manera necesaria de poder actuar por parte del equipo jurisdiccional,
nosotros tenemos que entender que esos hilos estadísticos, que esos hilos de producción que se va a poder determinar, va a poder enmarcarse en el propio módulo de ejecución. Y ustedes se van a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera se va a realizar esa producción? ¿De qué manera se va a poder establecer cada uno de estos requisitos indispensables? Y obviamente también al nivel de productividad que se va a manejar en cada uno de los despachos. Como les comentaba en la anterior diapositiva, así como las fiscalías, así como las entidades privadas manejan su nivel de productividad, las cortes, los despachos, también miden su nivel de productividad. No una manera de competencia, sino que también por un tema de promoción, por un tema también de avance, de progresividad y obviamente también por un tema de un correcto funcionamiento de la corte que se viene manteniendo. Porque esto lo que va a garantizar es de que existe un acto correspondiente de la legalidad y de la transparencia que se va a querer mantener. Pero también nos conlleva a nosotros poder actuar con la debida premura y la debida objetividad del caso. Ahora, un rol fundamental y específico que siempre tiene que recordar el apoyo jurisdiccional y más aún el asistente judicial es cumplir con las demás obligaciones que señala la ley. Por ejemplo, los reglamentos, los manuales, la ley orgánica que va a poder establecer el Poder Judicial, nos faculta a cada uno de nosotros a actuar con cada una de las funciones que se pueda establecer por parte del administrador del módulo penal. ¿Y por qué? Porque obviamente ellos son los llamados a que se pueda actuar con la debida transparencia y obviamente la debida premura. Y es ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Tenemos que establecer que este acto, esta forma, este hecho que se va a poder conllevar, va a tener ciertos reglamentos y ciertos actos específicos que es un debido cumplimiento que va a poder tener la administración pública. Y la administración pública va a tener ese rol y va a ocupar esa función taxativa y específica ¿a quién? Al juez. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que pasaba anteriormente? En algunos casos, existía cierta cúpula, ciertos jueces que no querían tener un criterio vinculante a las propias decisiones que establecía la Corte Suprema. Se inhibían, decía, esto es un acto inconstitucional, yo no quiero tomar la decisión que toman otros jueces. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que para eso se establecieron los plenos jurisdiccionales. Para eso se establecieron cada uno de los requisitos específicos e indispensables que contravenían el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Y es para ello que nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Esos reglamentos, esos manuales que se tienen que actuar de una manera objetiva y taxativa, tienen que tener un correcto funcionamiento desde la forma y el acto que se viene teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que esos elementos circunstanciales van a poder tener una garantía de la legalidad y una garantía de un buen trato justiciable, que es lo que se quiere en el marco del debido proceso. Si nosotros buscamos, si nosotros entendemos, si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, los jueces, ¿cómo tienen toda esa información o cómo pueden recopilar tanta recepción de información por la misma carga que tienen? Es gracias al apoyo que viene teniendo el equipo jurisdiccional y al apoyo que se le viene prestando de una manera taxativa y de una manera oportuna. Pero hay algo muy interesante, doctores. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que se ha podido observar es que ciertas personas que se encuentran englobadas al equipo de apoyo jurisdiccional se encuentran ligados y se encuentran inmersos en actos de corrupción. Entonces, la persona que va a apoyar, la persona que va a encontrarse como un asistente judicial, tiene que tener primero una conducta intachable y segundo, que preste información necesaria al juez, que preste su disposición y su lealtad al juez. Porque obviamente lo que va a contravenir es una destitución, una amonestación, si es que puede existir un acto de vinculación con cada uno de los sujetos procesales y obviamente también que pueda darse dentro del marco de la legalidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, doctores. La siguiente pregunta. Según las resoluciones 120 y 121 del texto único ordenado, nosotros tenemos que entender algo muy importante.
Lo que va a proyectarse son decretos, oficios, autos y sentencias. Pero esa proyección tiene que darse de una forma idónea, tiene que darse de una forma necesaria, tiene que darse de una forma legal. Y obviamente nos va a conllevar a cada uno de nosotros entender cómo lo podemos realizar. Tres requisitos, doctores. Tres requisitos que obviamente todo asistente judicial, todo equipo de apoyo jurisdiccional, todo asistente jurisdiccional tiene que conocer. La famosa PCM no es la presidencia del Consejo de Ministros. Precisión, coherencia y motivación. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Cuando hablamos de precisión, doctores, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante, que va a existir exactitud en la resolución, que va a poder fundamentarse en los hechos y los actos que se van a poder realizar. Cuando hablamos de coherencia, ¿estamos hablando de qué? ¿De que uno más uno es dos? No, estamos hablando de que tiene que existir razonabilidad, proporcionalidad y esclarecimiento. Tres elementos circunstanciales que van a poder determinar estos actos de una forma idónea. ¿Por qué? Porque esto lo que va a poder precisar y va a tener esta coherencia, va a poder permitir que exista una motivación de las resoluciones judiciales. Va a poder permitir de que estos actos contraproducentes puedan llegar a una debida motivación y a una sentencia favorable o no favorable, pero motivada. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la labor que va a ocupar el asistente de juez? Que exista precisión en la sentencia, que exista coherencia y que exista una motivación. Tres requisitos que en algunos casos no se puede cumplir, doctores. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? No se puede cumplir de alguna u otra forma, porque nosotros tenemos que entender que esa función va a poder encontrarse ligada a lo que establezca el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Ahora, partamos de algo muy interesante. ¿Quién va a ser el llamado o quién va a ser el encargado de poder proyectar de una forma idónea? A ver, ahora sí. El encargado y el llamado de poder proyectar de una forma idónea, nosotros tenemos que entender que va a ser el secretario judicial. El secretario judicial va a ser el encargado, va a ser el llamado a que se pueda proyectar de una forma idónea, de una forma transparente, pero obviamente el funcionamiento del despacho. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se va a poder establecer cada uno de estos requisitos? En las sentencias vamos a nosotros poder establecer dos formas indispensables, dos formas necesarias que se van a poder dar de una manera informativa, de una manera taxativa y de una manera principal. Y les explico por qué. Les comento esta corte. Esta es la Corte Superior de Justicia de Lima, la quinta sala penal liquidadora. Nos conlleva lo siguiente. En el primer aspecto, en el primer acto, ¿qué es lo que ustedes están observando? Oficio. Oficio número 6356-2080, la fecha, que es Lima, 12 de septiembre del 2022. ¿Quién es el encargado? En este caso es el jefe de la División Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal. Se va a rendir cuenta al Ministerio Público. El lugar del Ministerio Público, qué dirección, Girón Raimondi, Girón Huiracocha, entre otros. ¿Y cuál es el petitorio principal? ¿Qué es lo que quiero establecer como Poder Judicial? ¿Qué es lo que quiero solicitar como equipo de apoyo jurisdiccional? Como pueden observar, la quinta sala penal liquidadora lo que está solicitando es que se disponga una programación con carácter de urgencia de una pericia psiquiátrica. Ah, ya, perfecto. Pero esa pericia se tiene que realizar por Google Meet al procesado tal. ¿Con el único objeto de qué? De que se pueda establecer su pericia psicosexual, su pericia sexual. Les comento, el juez, en este caso, es el llamado a que se pueda programar a solicitud de parte una pericia psiquiátrica, si es que obviamente existe la necesidad
de que puede establecerse una determinación al momento de poder establecerse una sentencia. ¿Por qué? Porque esas pericias psiquiátricas van a poder determinar, en casos de delitos de violación sexual, cuál es el perfil de la persona. Tiene rasgos que tiene inclinación hacia otros hombres, tiene rasgos o inclinaciones hacia menores de edad, hacia niñas, hacia personas ancianas. ¿Cuál es el perfil sexual que tiene esa persona? Y obviamente lo que va a poder determinar es que en un plazo razonable se puede establecer dentro de la etapa probatoria, dentro de la etapa que va a poder permitir delimitar responsabilidad penal a la persona, una fecha y una hora. ¿Qué es lo que tiene que agregarse ahí también, doctores? Un correo electrónico, un número telefónico y obviamente también un pronunciamiento del informe solicitado. Yo les comento algo muy interesante. En algunos casos, doctores, si el juez no rinde en cuenta programar una pericia urgente, los abogados litigantes también lo pueden hacer y lo pueden solicitar al Ministerio Público. Esto me pasó a mí cuando nosotros asumimos un caso de violación sexual, pero la persona no tenía ingresos económicos. Y obviamente lo que nosotros le dijimos al fiscal, o bueno, a la fiscal a cargo en ese momento, es de que podamos solicitar una constitución a UDAVID. Ya nos habíamos constituido como actor civil, pero en UDAVID lo que significa y lo que establece es la unidad de apoyo a víctimas y menores de edad cuando han sido maltratadas o han sido violentadas. Y obviamente es labor del Ministerio Público poder coadyuvarles toda la información y todo el apoyo necesario desde peritos, desde médicos legistas, desde psicólogos, desde tratamientos, desde asistentes sociales, entre otros, con la única finalidad de que también se pueda determinar la participación exacta y la participación que ha podido tener esa persona. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, que nuestro sistema, más allá de poder obtener o tener información necesaria, tiene que recopilarse en el marco de la transparencia de cada uno de los actos y hechos que van a contravenir a la administración de justicia. Pero también nosotros tenemos que tener algo muy importante. Esos actos, esos hechos van a conllevar a una responsabilidad del magistrado y a una responsabilidad del abogado a que cuando se programe una fecha, cuando se programe una hora, asistir y no dilatar el proceso. He observado en algunos casos que el juez dice, en algunos casos los propios abogados dicen, no, no me lo programe para esa fecha, doctor. Tengo diligencias programadas y no se va a encontrar el perito correspondiente, el perito oficial. Ah, ya, perfecto. Se reprograma la fecha. ¿Qué es lo que se viene transcurriendo ahí? Un ocultamiento de los hechos, no se va a poder tener exactitud por el orden cronológico de las fechas. Lo que se va a establecer son cambios paulatinos y obviamente no se va a poder establecer actos necesarios dentro del requerimiento que se viene solicitando. Ahora, entendamos algo muy importante, doctores. Lo que nosotros tenemos que establecer en este tipo de requisitos es lo siguiente. Se tiene que dar cuenta lo siguiente. El juez superior, el juez supremo, lo que tiene que establecer es de alguna u otra forma, solicitar información idónea para poder establecerlo dentro de los medios probatorios suficientes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. En este oficio, por ejemplo, en el 046-2023, el apoyo jurisdiccional le rinde información a qué? A la DIRCRI, en este caso, para que pueda anteceder por el mayor del área de la división criminal y obviamente comunicar sobre la anulación de antecedentes policiales, en este caso del encausado Miguel Ruesta Castillo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se va a poder advertir es que se encuentre inscrito en el sistema integrado judicial. Y como ustedes conocen, doctores, cuando ya se cumple una pena, está la posibilidad de la rehabilitación. Y esta rehabilitación también tiene que ser enmarcado en qué? En que la persona que está haciendo o ha cumplido su sentencia pueda también tener la resocialización, la reintegración a la sociedad. Y esto va a ser enmarcado y esto va a ser por cada uno de los sujetos procesales de que pueda enmarcarse en aras de la transparencia.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, doctores, ¿se da con celeridad? Sí. Objetividad, también. Toma tiempo, va a depender la jurisdicción. Pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Va a poder brindarles una oportunidad a esas personas que han sido sentenciadas? Obviamente que sí. Y obviamente también una anulación de sentencias, sea antecedentes penales, judiciales, policiales, entre otros, van a poder dignificar que el apoyo jurisdiccional viene cumpliendo su trabajo y viene teniendo en aras de la transparencia la objetividad del caso. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo debemos de proyectar de una forma idónea? Lo que les acabo de mostrar ahorita es el casillero digital judicial. ¿Debo de conocer la forma de redacción del magistrado? Sí. El primer requisito indispensable. ¿Cómo conozco al magistrado? Yo siempre digo una frase muy interesante, doctores, y quizás algunos lo interpretan para mal, y es la siguiente. El mejor abogado no es el que conoce al fiscal, no es el que conoce a cada una de las partes procesales. El mejor abogado es el que conoce al juez. Y muchas personas dicen, ¿pero por qué dice eso? Les comento. El mejor abogado es la persona que conoce al juez, cómo razona, cómo emite sus resoluciones y cuál es la redacción que viene teniendo el propio magistrado. Si yo en mi escrito, si yo en mi fundamentación, si obviamente también yo como equipo de apoyo jurisdiccional establezco una redacción correcta por parte del magistrado, vamos a darnos cuenta que va a existir una transparencia del caso, va a existir una debida motivación en las propias resoluciones judiciales. Pero lo que también va a existir, doctores y doctoras, es celeridad en el proceso. Y yo les pregunto por qué. Porque como ustedes pueden observar, en la parte izquierda aparece el rol de opción de búsqueda. ¿Quién es el juez? ¿Cuál es la fecha de resolución o hasta qué fecha quiero buscar? ¿Cuál es la resolución opcional si es que es un auto o una sentencia? Y en algunos casos, si es que no recuerdo esos datos o esos actos específicos, puedo buscarlo por un código de expediente de manera opcional. Entonces, este sistema, este casillero digital judicial, nos va a poder permitir a nosotros entender cuál es la redacción correcta que se puede tener por parte del magistrado. Ahora, dentro de estos actos nos va a conllevar a nosotros poder entender de qué forma viene teniendo su sentencia el juez, de qué forma viene proporcionándose la objetividad del caso y de qué forma también se va a poder plasmar cada uno de los actos y requisitos que van a conllevar la transparencia debida del proceso judicial y obviamente también del proceso que se tiene a cabo dentro del magistrado. Ahora, entendamos algo muy interesante, queridos doctores. La forma tiene que estar de una forma concatenada y cronológica. No solamente los actos, no solamente los hechos, sino también en la fundamentación jurídica que va a establecer, en el raciocinio jurídico que se va a poder plasmar y obviamente también va a poder garantizar una objetividad dentro del sistema de administración de justicia. Y ese sistema de administración de justicia lo que va a poder permitir es entender de qué forma y de qué método nosotros podemos garantizar un adecuado funcionamiento dentro del proceso judicial. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede si en algunos casos el juez no proyecta de una forma idónea? Mejor dicho, ¿qué es lo que sucede si es que el asistente judicial no proyecta de una forma idónea? Les comento. Se ha podido observar casos que en alguna segunda instancia esos actos, esos hechos son retrotraídos por falta de motivación de las resoluciones judiciales, o en algunos casos que se haya quebrantado ese juicio. El juez no se pronunció por más de 8 días y obviamente también tiene que existir un pronunciamiento y se llama a otra audiencia por parte de otro juez. Primero, que no conozca el caso y segundo, que pueda tener la imparcialidad correspondiente dentro del proceso penal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en aras a la verdad, en aras a la transparencia, los jueces en algunas cortes no tienen esa debida motivación. Y yo les pregunto y les hago la siguiente, llamémosle observación. ¿Por qué? No solamente tenemos que entender que es una culpa o responsabilidad del juez. El juez puede mantener correctamente la audiencia,
puede ser un buen director de debates, puede controlar las objeciones, puede controlar el correcto funcionamiento de cada uno de los sujetos procesales. Pero a la hora de emitir su sentencia es escueta, su sentencia no tiene uniformidad, su sentencia no tiene actos paliativos o paulatinos que nos van a conllevar a un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. ¿Cuál va a ser la forma y cuál va a ser el método que se va a poder plasmar dentro de la administración de justicia? Tenemos que entender algo muy importante. Esa forma de proyectar idóneamente nos va a conllevar a nosotros poder entender cuál va a ser ese rol fundamental que va a tener el equipo de apoyo jurisdiccional. ¿Se viene actuando con la debida capacitación? ¿Se viene actuando con la debida celeridad? Tenemos que entender que nosotros somos los llamados como equipo de apoyo jurisdiccional a actuar con la debida premura y la debida objetividad. Claro que sí. Es ahí donde nosotros encontramos una falencia tremenda, donde el juez va a tener esa responsabilidad, pero el equipo de apoyo jurisdiccional va a tener, como les dije al inicio, una responsabilidad compartida, porque va a poder ser inmerso y va a ser pasible a posibles nulidades que obviamente nosotros tenemos que contravenir y tenemos que establecer que no se vean en fin de poder tener un correcto funcionamiento de la administración de justicia. La siguiente diapositiva. Como ustedes pueden observar, doctores, dice algo muy interesante acá. Existe una parte expositiva, eso es un caso de nulidad de sentencia por vulneración del deber de motivación, y dentro de este acto dice algo muy interesante. ¿Cuál es el problema que se viene a dilucidar? ¿Qué es? Una apelación, una nulidad, una excepción, y obviamente también en la parte izquierda aparece quiénes son los jueces. Esta es la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema, en la sede, la fecha, la hora y obviamente también quién es el juez que viene realizando esa aclaración. En este caso fue la doctora Susana Castañeda Opzu, fue la fecha del 23 del 4 del 2024 a horas 12:42 y obviamente toda esa información lo que va a garantizar es de que puede existir una transparencia en el proceso, pero también que existe una transparencia en el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Lo que nosotros tenemos que entender, doctores, es algo muy interesante. Esta parte expositiva nos va a nosotros poder permitir entender de que no se está dando una ilegalidad y obviamente no está existiéndose un atropello a los derechos fundamentales. Y les explico por qué. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la garantía necesaria desde que se va a contabilizar los plazos para una nulidad, para una apelación, es desde que te notifican la sentencia y aparece en la parte superior esta información. ¿Cuándo ha sido notificado? ¿Cuándo ha sido recepcionado? ¿Cuándo aparece en tu casilla si no ¿Cuándo se pueda aparecer en el SEG? Y obviamente también pueda garantizar un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Ahora, de la misma forma, si es que existe un quebrantamiento de la audiencia, se llama una ponencia de un juez supremo, en este caso fue la jueza suprema Plasencia Rubiños, que también pudo entender y pudo dar su apreciación técnica, jurídica y valorativa para poder establecer este recurso de nulidad. Yo les explico algo muy interesante. Acá, el rol fundamental que va a ocupar el equipo de apoyo jurisdiccional no solamente se va a poder encontrar supeditado a la información que se tiene que aunar y obviamente que se tiene que establecer en el marco del debido proceso. Acá, la información que está llamada a recepcionar el equipo de apoyo jurisdiccional es cómo nosotros vamos a poder establecer información fidedigna de control formal de fondo y sustancial para que pueda ser plasmado en la sentencia. Nosotros tenemos que entender que ese rol circunstancial y fundamental tiene que estar inmerso en aras de la transparencia, en aras de la legalidad y en aras del debido proceso. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es algo muy interesante, doctores. ¿De qué forma, de qué método se puede establecer la objetividad? ¿De qué extremo se va a poder establecer un correcto funcionamiento por parte del equipo de apoyo jurisdiccional? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si no ponemos una parte expositiva, ¿esa sentencia podría tener fiabilidad? Yo creo que no.
porque obviamente lo que nosotros conocemos y establecemos es que existe un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pero al existir un correcto funcionamiento de la administración de justicia nos va a conllevar a que exista un correcto funcionamiento de la administración pública y obviamente también del equipo interino que va a tener el despacho del juez. Pero también nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Esos actos y esos elementos que se van a poder proporcionar tienen que guardar correlación con los elementos que han sido clarificados y han sido debatidos en la audiencia. No podemos someternos, y eso es lo que también yo les aconsejo a cada uno de ustedes, a los asistentes judiciales, a las personas que trabajan en la Corte Suprema, entre otros, a ciertos sesgos o a ciertos vacíos inquisitivos, porque lo que lo vamos a originar nosotros es que no puede existir una razonabilidad y no puede establecerse una motivación necesaria y constante dentro de las presentes resoluciones. Ahora, pasemos a algo muy importante ya para poder ir finalizando, doctor, y si pasar algunas preguntas que muy interesantes también las estoy observando en el chat. Ya hablamos de una parte expositiva, ahora una parte considerativa. Acá viene la función que va a tener del juez y obviamente del equipo del apoyo jurisdiccional. Primero, tenemos que darnos cuenta como un primer elemento de los hechos y la calificación jurídica. Esto se encuentra en el marco de la teoría del delito, tipicidad, acción, tipicidad, culpabilidad, punibilidad, entre otros. ¿Cuál es la opinión que se va a poder establecer del fiscal supremo en algunos casos? ¿Cuáles son los agravios constitucionales que se han podido presentar? ¿Se ha podido establecer un recurso de agravio constitucional? ¿Se ha podido establecer las vulneraciones identificadas de los derechos afectados? ¿Cuáles son los fundamentos del Tribunal de la Corte Suprema de la Sala Penal Transitoria, entre otros? Y obviamente también lo que nos va a conllevar a nosotros poder analizar es la descripción de la institución analizada. ¿Cuál ha sido la fundamentación? ¿Cuál ha sido el derecho vulnerado? Y obviamente también cuál ha sido la entidad que ha permitido que pueda establecerse estos criterios preponderantes y no garanticen un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Ahora, cumplimos todo este análisis del problema y vamos a llegar a la última etapa. ¿Cuál es? Análisis de la cuestión en debate. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahí? Ya no temas de forma, ya no temas de elementos, sino que el equipo jurisdiccional tiene que escuchar a cada uno de los jueces, tiene que escuchar a cada uno de los sujetos y poder establecer una posible resolución donde el juez va a tener que evaluar, va a tener que establecer cuestionamientos del propio debate que se ha podido someter y obviamente también establecer criterios preponderantes dentro del análisis considerativo que va a tenerse dentro de la Administración de Justicia. Ahora, pasemos a un elemento circunstancial, la parte resolutiva. Esta parte resolutiva nos va a llevar a cada uno de nosotros no solamente a poder entender, a poder adaptarnos a lo que se ha querido en la parte expositiva, en la parte decisoria, sino que también cómo viene motivando el juez. ¿Se adopta una decisión? Sí. En esa decisión, ¿qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido una absolución, se ha conseguido una condena, se ha conseguido una limitación de derechos privativos, se ha conseguido una variación de medida. ¿Qué es lo que se ha podido establecer? Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es algo muy importante. En todo este funcionamiento, en todo este arquetipo, en todo este camino que les acabo de comentar, doctores, el asistente de juez, el equipo de apoyo jurisdiccional son los llamados a poder actuar de una manera objetiva, de una manera célere y de una manera transparente. ¿Por qué? Porque obviamente ellos son los que tienen mayor acercamiento a los hechos, a los medios que son presentados por cada uno de los sujetos procesales y obviamente también con la única garantía de que se puede establecer en el marco del debido proceso. Ahora, entendamos algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa si es que no se cumple uno de estos tres requisitos? Expositiva, considerativa y resolutiva. ¿Podríamos hablar de que se ha cumplido una debida motivación de las resoluciones judiciales? Yo creo que no. ¿Es rol fundamental de que se cumpla por parte del equipo de apoyo jurisdiccional? Sí, es un rol fundamental, porque es el trabajo que ellos tienen que cumplir de una manera taxativa desde el
desde la propia notificación, desde la creación de los links de audiencias, desde el propio acopio de información y obviamente también ese apoyo que tiene que brindar el juez tiene que ser un apoyo exhaustivo dentro de las funciones que establezca también su ley orgánica y también dentro de las funciones que se van a poder establecer en el acopio necesario de información. Ahora, una parte muy reflexiva, doctores, ya para poder ir finalizando la sesión de clase. Y mucho se ha cuestionado en ello. Quizás también pueda hacer un cuestionamiento lo que yo voy a decir. Les comento, hace poco se sancionó a un abogado litigante y mucho se cuestionó y mucho se tergiversó si es que fue una responsabilidad del juez, si es que fue una responsabilidad del equipo de apoyo jurisdiccional. ¿Y ustedes por qué dirán ello? Porque obviamente dirían o establecen algo muy interesante, de que el principio de publicidad no solamente se tiene que garantizar si es que no hay una copia de información. Hubo dos trincheras, hubo dos enfrentamientos, que obviamente lo que puede garantizar es que toda audiencia, todo acto que también puede ser público y garantista, tiene que darse en aras del debido proceso. Lo que se tiene que garantizar acá, más allá de si es público o no, es un buen trato al justiciable. Y ese buen trato al justiciable, ¿dónde se va a poder establecer? En la sentencia, en la motivación, en la doctrina jurisprudencial que se va a poder dar, y obviamente también lo que se tiene que enmarcar es la legalidad. La legalidad no solamente tiene que estar inmerso de motivo tu sentencia y obviamente yo no veo si esta ley es favorable o no es favorable para ti. Lo que tengo que establecer con la legalidad es que se tiene que actuar con la debida objetividad, premura y también fiabilidad de la información que se viene teniendo. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar de que se puede establecer un marco regulador en el correcto funcionamiento del debido proceso y también dentro de la administración de justicia. Doctores, doctoras, muchísimas gracias. Es siempre un honor y una responsabilidad dictar con la familia de Udeápolis. Y obviamente también yo quedo presto a responder las preguntas que ustedes puedan también solicitarme. Y obviamente vamos a comenzar con algunas preguntas muy interesantes que nos han venido solicitando en el chat. No sé si Reader tienes algo que comentar antes de poder comenzar con las preguntas. Quedo presto también a escucharte. Y muchas Sí, gracias a doctor. la contestada. Muchas gracias a usted, doctor. Como siempre, una muy buena disertación. Estimados colegas, si van a realizar alguna pregunta, ya saben, levanta su manito, cámara activa y sus nombres completos. Y si no, por el chat voy a realizar las preguntas a nuestro docente. ¿Sí? Muy bien, me dice Margaret, a pesar que está con cámara activa, pero igual voy a leer tu pregunta. ¿Está bien? ¿Cuáles son las consecuencias legales de una redacción incorrecta en el expediente de juzgamiento para la validez del proceso judicial? Ciertamente ya hubo un caso, doctor, que hasta utilizaron el IA para el manejo de una resolución. Doctor, por favor, si Muchísimas me puede responder Por a su supuesto que pregunta. sí, por Gracias, supuesto que sí, doctor. Margaret. Muchas gracias. Tenemos que entender algo muy importante, es una grave consecuencia primero, una grave consecuencia legal, porque obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que en la etapa de juzgamiento no puede establecerse, aunque pueda parecer un detalle formal, van a afectar algo muy importante que es la validez del proceso judicial, especialmente en el ámbito del proceso penal. Lo que nosotros tenemos que entender es algo muy importante, doctores, y doctora Margaret, se lo comento. Una consecuencia indispensable que va a establecer estos requerimientos es una vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque si la redacción de una sentencia o un auto es confuso, ambiguo o contradictorio, lo que va a poder impedir es que se pueda comprender las razones de los hechos. Y obviamente esas razones de hecho van a conllevar a razones de derecho. La falta de una motivación de resoluciones judiciales son causales de nulidad, obviamente insubsanables, porque en esto lo que nos establece el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, exige a los magistrados la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué más va a afectar, doctores? Afecta el derecho de defensa y contradicción. ¿Por qué? Porque obviamente una redacción deficiente puede generar no solamente incertidumbre, sesgos, sino que sobre los hechos que han sido probados, las pruebas que han sido valoradas, los argumentos de las partes o la imputación delictiva, va a poder dificultar un mayor entendimiento. Esto va a poder acarrear al artículo 150, doctora,
que es una causal de nulidad procesal. Ahora, una gran problemática, una inseguridad jurídica en el sistema. No hay coherencia procesal. Un expediente que no tiene redacciones o que tiene redacciones incorrectas va a llevar a inconsistencias de los documentos del proceso, a las actas, a los autos, a las sentencias, entre otros. Y obviamente también el artículo 152 del Código Procesal Penal nos habla de las declaraciones de nulidad de actuaciones procesales. Y esto, como un punto indispensable, va a generalizar una dificultad en la revisión en instancias superiores, como apelación, como casación, entre otros. Ahora, algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y no mucho se menciona en estos espacios académicos es que existe un perjuicio de la cadena de custodia y la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque una redacción imprecisa, en algunos casos, en el acta de recojos, de pruebas, de pericias, de testimonios, entre otros, va a generalizar la nulidad o la inadmisibilidad de la propia declaración. Entonces, la materialización de la legalidad y de los elementos que tienen que generalizar transparencia del proceso ya no se va a poder encontrar dentro del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por ello, doctores, que es muy necesario que se tiene que actuar con objetividad y no se tiene que eximir actos contraproducentes dentro de la realidad. Ahora, se habló mucho, y justo Reader también tocó un tema muy interesante de la inteligencia artificial. Yo soy un fiel creyente que la modernización va a poder cambiar la necesidad de poder tener procesos más céleres, pero a diferencia de ellos, es de que la inteligencia artificial no te va a resolver los problemas. Te puede dar unas punzadas o pinceladas de lo que tú puedes tener, pero obviamente también lo que no va a poder garantizar es dentro del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia una legalidad y una transparencia y una motivación en las sentencias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Margaret. Pasemos a otra pregunta. Sí, Eh, doctor. ya, Nos dice Giancarlo, doctor, buenas noches. ¿Quién proyecta la sentencia? Gracias. sí, el secretario judicial lo proyecta, Giancarlo. Acá nos dice también Hugo, una pregunta muy interesante. A ver, ¿dónde lo tengo, doctor? Justo Enrique. Ah, ok, doctor, nos dice, doctor, buenas noches, gracias por su ponencia. Le Ujú. consulto, ¿cuál es la mejor o una de las mejores maneras para batallar o conducir al mínimo la famosa frase de la Administración de Justicia o Pública? Tenemos carga procesal, ya que se sabe que hay plazos por cumplir, pero también cabe aclarar que es una realidad innegable. Muchas gracias. Innegable. Correcto. Mira, una de las mejores formas, una de las mejores métodos, querido Hugo, para poder abordar la carga procesal es a través de un enfoque multifactorial. ¿Correcto? Este enfoque multifactorial que combine primero la modernización de la gestión judicial, la optimización de los recursos humanos y tecnológicos y el fomento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Yo creo que esos requisitos indispensables nos va a poder conllevar a poder entender eso. Te explico puntualmente. Cuando hablamos de modernización de la gestión y la tecnología, hablamos no solamente de inteligencia artificial, sino que hablamos de un correcto uso y manejo del expediente judicial electrónico, de los sistemas de gestión de casos, que es el SMS, de la digitalización de las notificaciones en algún extremo. Pero también tenemos que darnos cuenta que en esa variante tenemos que tener una optimización de recursos humanos y capacitación, especialización del personal, una capacitación continua, unos incentivos por productividad. Por ejemplo, si se establece sistemas de evaluación y reconocimiento incentiven la resolución efectiva de casos. Y obviamente también una adecuada dotación de personal. Tenemos que asegurar que las instancias judiciales y administrativas tienen que contar con el número suficiente de jueces, de fiscales y personales de apoyo. ¿Esto qué va a generalizar? Fortalecimiento en los mecanismos de resolución de conflictos, en la conciliación, en la mediación, en el arbitraje, entre otros. Ahora, lo que se ha implementado a propósito de la oralidad con el nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo para poder ser más específicos, ha garantizado es que la batalla de la carga procesal
no solamente va a ser un desafío complejo, sino lo que va a generalizar es que se requiere una visión integral y una voluntad para poder invertir en la modernización. Yo sé que los cambios, en algunos casos, van a poder ser muy distintos a lo que quiere establecer un magistrado. Ellos están acostumbrados a que puedan establecerse requisitos indispensables u obviamente también una forma de trabajo. Pero esa forma de trabajo lo que va a poder garantizar es que exista una mejor motivación y una mejor decisión en la toma de aspectos judiciales. Muchísimas gracias por tu pregunta, Hugo. Muchas gracias, doctor. Seguimos con otra pregunta. A ver, aquí está. Listo, Jefferson. Buenas noches, doctor. ¿Qué consecuencias o sanciones hay del uso de inteligencia artificial para redactar y analizar resoluciones judiciales? Gracias. Bien, muchísimas gracias Jefferson por tu pregunta. Mira, el uso de inteligencia artificial para redactar, para poder establecer algún análisis de propias resoluciones, no va a generar una problemática, va a generar un riesgo y una consecuencia ética y en algunos casos legal, porque tenemos que tener en consideración que esto lo que no solamente va a poder contravenir es una falta de transparencia y control humano. Por ejemplo, el principio de motivación de resoluciones no se va a poder encontrar ahí porque lo que va a ocupar o va a poder plasmarse en ese extremo es lo que intenta resolver la inteligencia artificial. ¿Va a poder existir una sanción, una consecuencia, una nulidad de la resolución? Quizás no, porque obviamente es una falta de motivación que puede ser subsanado, que puede ser anulada en otra instancia, pero lo que sí va a generar es una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Esto sí es una gran problemática, porque si la inteligencia artificial introduce sesgos, introduce fallas, introduce errores que no son detectados y corregidos por el control humano, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que si las partes no tienen forma de poder entender, se afecta un derecho al plazo razonable y a un proceso justo que se tenga que establecer. Ahora, tenemos que darnos cuenta que se va a perder no solamente la autonomía judicial, y obviamente también la responsabilidad de un control efectivo o humano en este extremo, porque puede ser o acarrear una nulidad absoluta y una responsabilidad disciplinaria si es que se demuestra un acto contraproveniente en este tipo de extremos. Es lo que yo te podía aconsejar, Jefferson.